está localizada en el versículo 11 del capítulo 19 de este precioso evangelio. Así que Lucas 19, 11 nos lleva, hermanos, a este precioso evangelio. Amén. Dice: estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, tiene autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dársela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Y él dijo: os digo que a cualquiera que tiene más le será dado, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinare sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Wow, palabras fuertes de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, buscando la asistencia del Espíritu de Dios. Señor y Padre, tu palabra ha sido abierta, nosotros la reconocemos por lo que ella es. Señor, tu revelación escrita, Señor. Nos confesamos con nuestras mentes finitas, Señor, insuficientes para sacar los tesoros que en ella tú has depositado. Más bien, Señor, estamos acá en humildad a pedir la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. El autor, Señor, de estas palabras, detrás de Lucas, el autor humano. Estamos pidiendo, Dios mío, Señor, de que tú reveles, Señor, aquello que nuestros corazones necesitan, Señor, recibir, Señor, y que tú reveles aquellas cosas que nuestras mentes necesiten apercibir. En todo, Señor, nos confesamos necesitados de ti y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, nos estamos acercando, caminando con Jesús, a los últimos momentos de su ministerio en la tierra. Tantos mensajes que se predican acerca de Jesús y acerca de las cosas que Él dijo, las parábolas que Él envió, los ejemplos que Él dio. Y si nosotros, hermanos, estudiamos a profundidad, nos damos cuenta que el ministerio del Señor fue relativamente corto. Algunos historiadores dicen de que fue de 3 años, otros dicen de que fue aún menos, quizás hasta tan corto como 1 año y medio. Sin embargo, el impacto del ministerio de Jesús, hermanos, en la tierra continúa, y el día de hoy nosotros somos los discípulos, hermanos, que perpetuamos el ministerio de Jesús. Así que el ministerio terrenal de Jesús empieza a descender hacia el final del ministerio terrenal, marcado por su cercanía a Jerusalén. Cuando el cristiano va y visita a Jerusalén y lo visita en calidad de turista, probablemente tomándose fotos en aquellos lugares sagrados o trayendo de allá algún recuerdo, venden botellitas, por ejemplo, con agua del Jordán. Nosotros lo hacemos muchas veces en calidad de turista. Yo no he tenido la oportunidad de ir allá, algunos de ustedes quizás sí.
Pero yo quiero de que nosotros empecemos a sentir qué era lo que representaba para Jesús, hermanos, el llegar a Jerusalén. El llegar a Jerusalén iba a estar iniciado por un proceso de mucha alegría, en donde él iba a ser recibido como rey. Y sin embargo, hermanos, Jesús iba con un corazón que cada vez, hermanos, se iba poniendo más triste. Porque él sabía lo que le iba a tocar vivir en aquella ciudad. Él lo había empezado a revelar a los discípulos y a los apóstoles, hermanos, y a todos aquellos que tenían oído para oír. Él les había dicho que era necesario de que él fuera levantado. Ahora, el levantamiento de Jesús no era un levantamiento de, hermanos, popularidad. No era un levantamiento de aceptación. Él iba a ser levantado en una cruz romana, en donde él iba a ser golpeado, escupido, traspasado y finalmente muerto por pecadores que no podían salvarse a sí mismos. El corazón de Jesús, hermanos, empieza, hermanos, a afligirse. En otro pasaje, en un evangelio paralelo, nos dice de que él afirmó su rostro. Él afirmó su rostro. La versión antigua, yo no sé si tú algún día lograste leer la versión antigua de la Reina Valera de 1908, no dice que él afirmó su rostro, sino que dice que él, al subir a Jerusalén, me gusta esta versión, puso el rostro como una piedra. Porque él sabía, hermanos, que lo que venía era glorioso, lo que venía era necesario, y sin embargo en su humanidad, nuestro Cristo, hermanos, empieza a sufrir, hermanos, de dolor y de tristeza. Sin embargo, los discípulos que se están acercando a Jerusalén tienen en su mente algo festivo. Ellos piensan que el reino de Dios va a aparecer de un momento a otro. Ellos sienten de que ya las persecuciones de los fariseos y los saduceos y la tiranía de los romanos está a punto de acabarse. Y ellos están hablando entre sí, eso es lo que nos dice el verso 11. Ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Pero lo que Jesús va a enseñar a través de la parábola, hermanos, era de que el reino de los cielos ya estaba aquí, pero no todavía habría de ser revelado en su consumada gloria. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Yo quiero citar dos versículos de la Biblia. Uno es en Lucas 17, cuando los fariseos le preguntan al Señor cuándo va a venir el reino de Dios. Y el Señor viene y les dice que el reino de Dios no va a venir con señal alguna, ni dirán helo aquí o helo allí, palabras de Jesús, porque el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Palabras del Señor Jesús. El reino ya está en medio de nosotros. La realidad, hermanos, de que Dios gobierna toda la creación y la tierra misma, hermanos, bajo su poder soberano, esa realidad ya está en medio de nosotros. Sin embargo, cito otro versículo, el mismo Espíritu Santo nos dice lo siguiente, de que todo fue sujetado bajo los pies de Cristo y todas las cosas están sujetas, pero todavía no vemos que todas las cosas se sometan a Él. Hebreos capítulo 2, hermanos, verso 11. O sea, de que por un lado el reino ya está acá, pero por otro lado todavía no se ha manifestado en toda su plenitud y en su final versión. Nosotros vivimos entonces cronológicamente entre las dos venidas de Cristo. El Señor ya vino por primera vez, pero nosotros estamos aguardando su segunda venida. Él no ha venido por segunda vez y nosotros tenemos la primera venida a nuestras espaldas y aguardamos la segunda venida con toda alegría. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Ahora, ¿cómo nosotros debemos de vivir en este paréntesis entre las dos venidas? ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Cómo debe ser la vida de todo hombre? Porque todo hombre, hermanos, está sujeto al señorío de Cristo, porque la palabra dice de que Dios sujetó todas las cosas, hermanos, debajo del poderío de su Hijo. Esta es una pregunta bien importante, porque día a día nosotros nos levantamos,
salimos a trabajar, ¿verdad? Llevamos a nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños a la escuela, los que ya están retirados se levantan, se hacen su desayuno, la gente sale a ganarse la vida. Pero de acuerdo a esta parábola, hermanos, con la realidad de que el reino ya está en medio de nosotros, pero todavía no se ha manifestado, ¿cómo nosotros, hermanos, debemos de vivir la vida a la luz de esa realidad de que el rey está por venir? El día de hoy yo quiero contestar esto no con una pregunta, sino con una proposición doctrinal, la cual es esta. La vida del ser humano entre las dos venidas puede ser una vida o de fe verdadera en el Hijo de Dios, de una fe nominal en el Hijo de Dios, o una vida de abierto rechazo al Hijo de Dios. Tres maneras de vivir: una fe verdadera en el Hijo de Dios, una fe nominal en el Hijo de Dios, o un abierto rechazo al Hijo de Dios. La primera vida será recompensada con la vida eterna, hermano. Aquel que manifieste una fe verdadera en el Hijo de Dios será recogido con Cristo y recompensado con la vida eterna. Mientras las dos últimas maneras de vivir, una vida de fe meramente de labios, nominal en el Cristo Jesús, o un abierto rechazo, hermanos, al Hijo de Dios, serán recompensadas, de acuerdo a la parábola, con la condenación eterna y la destrucción en las manos de un Dios airado. Parábola, hermanos, es entonces de mucha, hermanos, relevancia para nuestros días. Pero exploremos estas tres maneras de vivir, empezando por esta. Algunos viven su vida en abierto rechazo a Cristo Jesús. Nosotros estamos viendo este tipo de vida en la manera en que los hombres hablan, y la estamos viendo cada vez más clara en los últimos días. La gente, ¿verdad?, ahora no tiene ni siquiera el respeto por Cristo que un día, hermanos, lo tuvo. Ahora, hermanos, hay, hermanos, una animosidad y un odio entre, hermanos, mucha gente con lo que respecta al Hijo de Dios. Siempre ha habido gente que ha aborrecido a Jesús. Por ejemplo, a Saulo de Tarso, hermanos, cuando él perseguía a la iglesia de Cristo Jesús, Lucas lo describe, a ver si ustedes se pueden imaginar esto. Lucas describe a Saulo de Tarso como alguien que respiraba amenazas. ¿Cómo se respira una amenaza? Es alguien que está tan enojado que se le sale por la nariz el odio, ¿no? Así odiaba a Saulo de Tarso a Jesús. Sin embargo, el Señor lo alcanzó. Hay gente que respira amenazas en contra de Cristo el día de hoy. Y el Señor nos dice que mientras el fin se acerca, las cosas, hermanos, se van a poner más difíciles para los cristianos. La iniquidad va a aumentar, el amor de muchos se va a enfriar, y la palabra de Dios dice de que si el Señor no viniera, aún si fuera posible, los escogidos serían engañados. Así que vemos, hermanos, cómo esa animosidad en contra, hermanos, de Cristo y los cristianos se acrecienta. Y aquí lo vemos en esta parábola, en primer lugar, por odio a la persona del rey. Este rey que fue a esta tierra lejana a recoger, hermanos, el mandato de su reino, dice que sus ciudadanos lo odiaban. Esa es la palabra, lo odiaban. Esa animosidad está descrita como un odio, una animadversión profunda en contra de aquel noble que había designado como rey y que aquí representa a Jesús. Para nosotros los cristianos, a quien Jesús, hermanos, evoca sentimientos dulces, nos extraña, hermanos, de que haya segmentos de la población de que si se les menciona el nombre de Jesús, reaccionan, hermanos, con odio. Pero el Señor viene y dice, hermanos, de que los ciudadanos de aquel rey reaccionaron con odio cuando se enteraron de que éste iba a ser nombrado rey. Hay muchos que simplemente aborrecen al Hijo de Dios.
Además, esta manera de vivir no es solo un odio a la persona del rey, sino una oposición a la misión del rey. Verso 14 dice que los ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación detrás de él. Porque él iba a recibir, hermanos, la comisión en donde se le iba a nombrar rey. Y detrás de este hombre noble que iba a ir a buscar esa delegación de hombres malos, iban, hermanos, tratando de sabotear la misión del rey. Vemos de que el odio y la oposición son activas. Vemos, hermanos, de que aquella gente que odiaba al rey, hermanos, no lo hace simplemente con un sentimiento pasivo. Y vemos, hermanos, de que ellos mandaron una delegación hacia el lugar en donde él iba a recibir el reinado para oponerse abiertamente al rey. Yo creo que nosotros, hermanos, que vivimos en este paréntesis cronológico, debemos estar preparados, hermanos, para experimentar más del odio, hermanos, que Cristo experimentó cuando Él estaba en la tierra. Esto es problema muchas veces para nosotros los cristianos, porque nosotros le queremos caer bien a todos. Nosotros queremos, hermanos, de que todo el mundo nos trate bien y de que todo el mundo nos aprecie, pero el Señor viene y dice: el mundo os va a aborrecer porque me ha aborrecido a mí antes que a vosotros. Nosotros debemos, hermanos, venir y apercibirnos para ser odiados, porque nosotros, hermanos, servimos a un Señor que fue odiado. Y hay quienes, hermanos, viven una vida, hermanos, de oposición a la persona del rey, de odio y también de sumisión. Lo que a este tipo de persona que existe aún en nuestros días, hermanos, más odia acerca de Jesús es de que Jesús viene y Jesús afirma su derecho como Señor de todo y de todos. No, el mundo no odiaría a Jesús si Jesús no diría: yo soy Señor, Señor de todo. Y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que yo soy Señor, a la buena o a la mala. Eso es lo que el mundo odia, hermanos. Es lo que cierto tipo de persona viene y no resiste. Si habláramos de un Jesús que es un maestro de enseñanzas éticas y morales, la gente diría: qué bonito, me gustan esas parábolas tan simpáticas de Jesús. Si dijéramos de que Jesús es un life coach o un gurú que nos va a enseñar a vivir en vidas más exitosas o vidas, hermanos, más llenas, la gente no tendría problema con Jesús. Pero ¿sabes el problema que tiene este tipo de vida con Jesús? Cuando ese Jesús viene y dice: yo soy Señor. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Había odios a la persona de este rey, había oposición a la misión de este rey y también orgullo al señorío de este rey. Verso 4: los ciudadanos lo odiaban, enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Hay alguien acá que no quiere que Jesús sea rey sobre su vida? Hermanos, eso es lo que significa ser cristiano. Es decir: Señor, te voy a decir Señor, y voy a doblegar mi justicia propia delante de ti, y voy a reconocer que mis medios para autosalvarme no funcionan. Pero hay quienes viven su vida, hermanos, de esta manera, en un abierto rechazo a Cristo Jesús. Aún cuando ese rechazo se disfrace, hermanos, civilmente, cuando Jesús viene y Él viene, declara sus derechos de señorío, Él se encuentra con rechazo. La palabra del Señor le advierte a los filipenses, por ejemplo, cuando los filipenses empiezan a ver de que en la ciudad se le empieza a oponer la gente. ¿Estamos listos, Christ Family, para recibir oposición? Porque nosotros servimos a un Señor que recibió oposición. Y los filipenses, hermanos, estaban intimidados porque había gente que se le estaba oponiendo. A veces la gente que se opone, hermanos, viene de lugares muy sorpresivos. A veces vienen de ámbitos políticos, de ámbitos sociales, pero también, hermanos, dentro del mismo cuerpo de Cristo, eso sucede.
Y entonces, hermanos, lo que dice Pablo a los filipenses, le dice: no se intimiden por los que se oponen, porque para ellos ciertamente el oponerse es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. De tal manera, hermanos, que una manera de vivir la vida cristiana es así, en oposición a la persona, al señorío, hermanos, y a la misión de este rey. ¿Cuál es el resultado de aquellos que se opusieron al Señor? ¿Cuál es el resultado? Tú lo lees conmigo, verso 27. Pero a estos mis enemigos, esa es la voz de Cristo, hermanos. A ver si nuestro concepto de Cristo como manso y suave cambia después de leer esto. Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traedlos para acá y matadlos delante de mí. Es así como nosotros miramos al Señor. Pero Jesús es bueno, pero Jesús es lindo, pero Jesús es suave. Sí, pero Jesús es rey, y como rey Él juzga también con rectitud. Y la palabra del Señor nos dice que aquellos que se oponen a Él, aquellos que no lo reciben, lo que tendrán al final será destrucción eterna en el infierno, en donde toda esperanza debe ser abandonada. Esta es una manera de vivir que lleva a la destrucción. Ay, pastor, que duro está eso del infierno y de la destrucción. Hermanos, nosotros estamos comprometidos con la verdad de las Escrituras. Pero hay otra manera de vivir. Hay quienes no se oponen a Jesús de una manera, hermanos, abierta. Estos son los que viven una vida de una fe nominal en Cristo Jesús. Hay una segunda manera de vivir. Esta fe es una fe externa y está representada por el tercer siervo. Un siervo, entre comillas, que manifiesta características, hermanos, bien claras. Es el siervo que no hace nada con la mina. La mina era una cantidad de dinero, hermanos, y cuando se le da esta mina a este tercer siervo, lo que hace este tercer siervo, hermanos, agarra la mina, que el Señor le dice: ve y trabájala. Él lo que hace es desobedece al Señor, la guarda en un pañuelo y la pone por un ladito. Cuando viene, hermanos, el Señor y regresa ya como rey, Él viene y dice: es que tenía miedo, porque me dijeron de que tú eras alguien que depositas en donde tú no habías sembrado, y vienes y recoges en donde tú tampoco debías de hacerlo. Y me temí, porque eres un Señor severo, pero aquí te regreso la mina. Hermanos, esto representa una manera de vivir, y es una fe nominal en Cristo Jesús. Es una fe externa. Es una fe, hermanos, que representando una piedad externa niega el poder del Evangelio en la vida de aquel que dice tenerla. A través de una fe verdadera nosotros recibimos una revelación de quién es Dios y quiénes somos nosotros. A través de la fe, hermanos, el corazón se inclina a una vida de obediencia al Señor como fruto espiritual. A través de la fe nosotros aguardamos y esperamos a ese Señor, hermanos, cuya promesa data de 2000 años, y sin embargo nosotros aquí con seguridad lo esperamos. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Pero en el caso de este siervo que tiene un cristianismo nominal, estas cosas están ausentes de su vida, aunque tenga a Jesús en los labios. En primer lugar, hermanos, este tipo de vida es una vida que desconoce a la persona del rey. Desconoce a la persona del rey. En el verso 20 vino y dijo: aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo. Vamos a ver que esto es mentira. Él no tenía miedo si no hubiera hecho algo con la mina. Te tenía miedo porque eres un hombre exigente. Esa tu versión dice: eres un hombre severo, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. ¿Cómo está, hermanos, este hombre identificando al Señor? Como alguien injusto. Está identificándolo como alguien, hermanos, un aprovechado. Alguien que deposita
deposita, hermano, quiere recoger algo que no ha depositado, es un aprovechado. Alguien que quiere cegar algo que no ha sembrado, hermanos, es un fresco. Es alguien que es injusto. Y aquí, hermanos, con las palabras de su boca, este hombre se está enredando, porque está, hermanos, revelando que, aunque se dice ser un siervo de este Señor, no lo conoce. No lo conoce. Nota como en esta parábola, él se identifica como siervo, pero luego le da un mal reporte al Señor de lo que había hecho con aquella mina. Aquella mina, hermanos, se lo dio para que no trabajara. Pero él viene con excusas. Tú eres exigente, tú eres esto, tú eres lo otro. Que cuadro tan drástico pinta aquel siervo de aquel Señor. Cuando, hermanos, la parábola dice que era un hombre de una familia noble, que fue a un país lejano a recoger un reino. Pero este hombre, hermanos, mal caracteriza a su Señor. ¿Sabes por qué? Porque no lo conoce. No lo conoce. No sabe quién es. Esta es una segunda manera de vivir, hermanos, en donde alguien se define como un servidor del Señor. Sí, Jesús es mi Señor, pero no conoce a Jesús. No conoce a Jesús. Y para la condenación de esta persona, Jesús tampoco lo conoce a él. Recuerda lo que dijo Juan el Evangelista, cuando él dijo, mis amados hermanos, en aquel día: hermanos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una manera de vivir, hermanos, que es, hermanos, una fe nominal en Cristo Jesús. Pero hablando de Jesús y teniendo, como decimos nosotros, a Jesús en los labios, no se conoce quién es este Jesús. Pero este hombre no solo desconoce quién es su Señor, sino también desconoce la misión, hermanos, de este rey. La desobedece. Que el hombre le dice que ponga su dinero a trabajar, que ponga la mina a trabajar, que por lo menos se lo dé a los banqueros para que cuando regrese haya ganado aunque sea un poco. Pero aquel hombre, hermanos, no teme a aquel Señor, porque él no pone el dinero en el banco, sino que él, hermanos, viene y desobedece a la misión del rey. El siervo se excusa una mala representación de su Señor. ¿Tenía miedo? No, no tenía miedo, porque el miedo no lo movió a la obediencia. Guardó la mina en un pañuelo, cuidadosamente doblada en un rincón de la casa, y desobedece la misión encomendada. Oh, mis amados hermanos, ¿cuántos hermanos aún el día de hoy, domingo, llenan las iglesias, hermanos, y tocan, hermanos, los panderos y levantan las manos y tienen a Jesús en los labios, pero no conocen a ese Jesús? No conocen del poder de su evangelio, no han venido delante de él en arrepentimiento y en fe a decirle: Señor, yo soy un pecador necesitado de tu gracia. Oh, hermanos, es la desesperada necesidad la que hizo que Jesús se detuviera ante aquel ciego en la puerta de Jericó, cuando él empezó a gritar y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero este siervo, este tercer siervo, desconoce a Jesús y desobedece, hermanos, la misión del rey. Las demandas de Jesús sobre su vida le importan muy poco. Hermanos, eso pone nuestro corazón a temblar, porque nosotros también somos bien desobedientes. Nosotros somos muy desobedientes, hermanos, y gracias a Dios por la sangre de Cristo Jesús, hermanos, que cubre nuestras desobediencias, porque si no, estaríamos perdidos. Pero cuando la desobediencia, hermanos, al rey, cuando el ignorar la comisión del rey, cuando el rey nos da una misión, hermanos, y nosotros nos hacemos desentendidos, y esa desobediencia se vuelve un patrón de vida y corazón, nosotros estamos viviendo una fe nominal. Estamos llamándole Señor a alguien a quien no obedecemos. Y este siervo, hermanos,
representa una manera de vivir en donde él no conoce a la persona del rey. No conoce, hermanos, quién va a ser este rey y lo desobedece, hermanos, en el rostro de una misión que le había encomendado. Oh, mi amado, hermano, amigo que estás el día de hoy. Quizás el día de hoy tú te estás identificando con este siervo. ¿Sabes por qué? Porque tú lo has rechazado a Jesús abiertamente. Tú lo reconoces como tu Señor, pero de labios, pero no lo conoces y no lo has experimentado en su poder salvador. Y si esta palabra está llegando el día de hoy y no en el final de los días, es porque Dios te está llamando, porque el Señor quiere ponerse a cuentas contigo y que tu fe no sea una fe de labios y nominal, sino que sea la fe verdadera del Evangelio, que es la que salva. Cuando la desobediencia al rey se vuelve un patrón de vida y corazón, cuando la misión del rey se ignora y esto se vuelve un patrón de vida y una actitud constante del corazón, tengamos cuidado, porque esto es cristianismo nominal. Este hombre también está desinteresado en el regreso del rey. No le importa cuando el rey regrese. El rey dice: tú sabías que yo era un hombre exigente. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Verso 23. Y al volver yo te dije que iba a regresar. Y entonces cuando se encuentra así, empieza a inventar mentiras. Es que yo tenía miedo. No tenía miedo. Que era alguien, hermanos, que no conocía al Señor, que no, hermanos, ¿verdad? Que desobedeció la misión y que no mostró interés en el regreso de aquel Señor. Los comentaristas de la Biblia nos dicen, hermanos, de que el hombre no conocía a su Señor, no le temía y tampoco esperaba que regresara. Y entonces dijo, ¿verdad? Yo no voy a darle también a nadie. Si aquí la gente odia a este hombre, lo que va a pasar es de que va a ir a recoger la corona, no se la van a dar. Y entonces, esta mina yo me la guardo. Esta mina yo me la quedo. Ya, me la guardo aquí en un pañuelo, espero, ¿verdad?, de que no regresen, ya, y soy una mina más rica. Históricamente esto ya había sucedido en el tiempo de Jesús. Había un hombre llamado Herodes Arquelao, que lo llamaron a Roma para darle el reinado de una comarca. Pero los judíos y los samaritanos se levantaron en contra de aquel señalamiento de este hombre como rey y mandaron una comitiva para Roma. Y entonces cuando llegó aquel Herodes Arquelao a Roma a recibir la corona, había una comitiva de gente que decía: no le den la corona, no nos gusta ese señor. Exactamente lo que dice la parábola. Pero Jesús dice: yo no soy Herodes Arquelao, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y yo voy a regresar. Pero es cierto tipo de cristiano que dice: oh, a lo mejor sí viene, ¿verdad? Eso me lo decía mi abuelita, de que ya el Señor venía y no viene. Oh, mis amados hermanos, de que en nuestro corazón, si no está ardiendo en este momento, arda un deseo de ver a Cristo Jesús y de estar en su presencia, hermanos, y entonces ya no conocerlo, hermanos, a través de un velo, sino conocerlo tal como Él es. ¿No arde tu corazón por ese momento? Allí se sentaba, hermanos, hace 2 semanas, un hermano nuestro en esa primera fila, y ahora lo está conociendo cara a cara, no a través del velo de esta carne. Así que este mal siervo no creyó que su Señor regresaría. Se embolsó en un pañuelo la mina. Pero Jesús no es Herodes Arquelao, Jesús es el Hijo de Dios. Y este rey, si dijo que iba a regresar, va a regresar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14. Si fuera de manera distinta, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar una morada para que donde yo esté, vosotros
y luego yo vendré y os recogeré y estaréis para siempre conmigo. La mina, hermanos, representa el Evangelio, el mensaje del Evangelio que le fue ofrecido, hermanos, a este hombre. Esto es terrible porque él lo guarda en un pañuelito. No lo rechaza completamente como los primeros de los que hablamos, sino que lo guarda en un pañuelo. Esto muestra cierta clase de aprecio social y religioso hacia el mensaje de Jesús. Qué interesante este mensaje. Déjame guardarlo en un pañuelo mientras sigo desobedeciendo la misión de Jesús, mientras sigo desconociendo a Jesús y mientras sigo desinteresado en su regreso. Como no hay fe verdadera, hermanos, esto es cristianismo nominal. Eso es lo que estuvimos hablando, hermanos, cuando predicamos en Judas, de los hombres que se habían infiltrado, que arruinaban los ágapes, porque no venían, hermanos, y doblaban su rodilla delante del señorío de Cristo. ¿Cuál es el final de este siervo? ¿Cuál es el final de este siervo, de este siervo que tiene una fe nominal? Bueno, el Señor viene y le dice, hermano, siervo inútil, tus propias palabras te han condenado. Tus propias palabras te han condenado. Así como aquellos que rechazan abiertamente a Jesús, hermanos, personificados en aquellos ciudadanos que lo odiaban, recibieron al final destrucción, igual este siervo nominal que guarda el Evangelio en un pañuelo, hermanos, pero no experimenta el poder de Dios para salvar, es al final juzgado y condenado. ¿Por qué? Porque cuando Él viene y dice, tú eres un Señor exigente, tú eres un Señor que recoges lo que no depositas, que tratas de cegar en donde tú no has sembrado, Él se está enlazando con las palabras de su boca, como dice Salomón, y está revelando una verdad. Él no conoce a su Señor, no conoce a Jesús. Y cuando regrese Él el día final a decir, Señor, Señor, el Señor va a decir, ¿qué es lo que va a decir? Yo tampoco te conozco a ti. Pero en último lugar, hermanos, hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir. Que es la que yo espero de que todos nosotros estemos viviendo. Esta es la manera de vivir mientras aguardamos la venida de Jesús. Esta tercera manera de vivir es vivir una vida de fe verdadera en Cristo Jesús. De fe verdadera en Cristo Jesús. La fe es un regalo de Dios, hermano, el cual viene por oír su palabra. Y si nosotros confiamos, esperamos y estamos comprometidos con el Rey que vino, que se fue y volverá, es por un acto de la misericordia del Señor. Y el fruto de esta fe verdadera en la parábola se muestra en los primeros dos siervos, hermanos, que reciben de parte de aquel Señor las minas. Ellos tienen un compromiso, hermanos, con la persona del Rey. Ellos saben quién es ese Señor. Ellos conocen de este Señor, hermanos, pero más que conocer de este Señor, lo conocen a Él, hermanos, de una manera experimental. Tenemos todos los que estamos acá una relación con Cristo Jesús, de tal manera que nosotros podemos decir, yo lo conozco y Él me conoce. Aquellos hombres, hermanos, tenían un compromiso con la persona del Rey y tenían un compromiso con la misión del Rey. Él los llamó y les dijo, mientras yo me voy, trabajen esto hasta que yo regrese. Ellos estuvieron comprometidos con la persona y con la misión de aquel Rey, hermanos. Tenían un compromiso también con el retorno del Rey, porque lo estaban esperando cuando Él regresó. Negociad con esto hasta que yo regrese. Y sucedió que al regresar Él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos. Y se presentó el primero,
hermanos, diciendo: Señor, tu mina, esa mina que tú me diste, Señor, la he trabajado, Señor, y aquí, Señor, hay 10 minas más. ¿Cómo vivimos nosotros, hermanos, en esta etapa en la cual el reino, hermanos, ya está en medio de nosotros, pero no se ha manifestado, hermanos, en toda su plenitud? Hermanos, nosotros vivimos una vida de fe. El justo, ¿por qué vivirá? El justo por la fe vivirá. Cuando Pablo, hermanos, está entregando ya sus armas porque está a punto de morir, él viene y dice: he peleado la buena batalla, he guardado ¿qué? Así es como nosotros vivimos. Y esa fe, hermanos, viene y es representada por una vida comprometida con la persona de Cristo Jesús. Nosotros no nos contentamos, hermanos, con saber de Jesús. Nosotros conocemos quién es Jesús. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es aquel que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Él es el Rey que se fue y Él es el Rey que regresará. Y estamos comprometidos con su misión. ¿Cuál es la misión de Cristo? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de Jesús es aquella, hermanos, establecida por Isaías y repetida por Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha mandado ¿a qué? A darle vista a los ciegos, a anunciar buenas nuevas a los pobres, a liberar a los oprimidos y a anunciar el año agradable de Jehová. Hermanos, y el Señor nos da el Evangelio como una preciosa mina y nos dice: yo me voy a recibir el reino y regreso. Trabaja en esta mina para que cuando yo regrese yo vea el negocio que hicieron. Y regresó el Señor, porque esta gente está, hermanos, representando una manera de vivir que es, hermanos, una vida de fe en Cristo Jesús, en su persona y en su misión. Nosotros vivimos por fe. Al oír la comisión del reino, no te sientas débil, no te sientas chiquito. Eso no lo puedo hacer yo. Hermanos, en donde estemos en nuestra temporada de vida, con nuestras debilidades, hermanos, con aquellas cosas que nosotros creemos que son impedimentos para que nosotros sirvamos al Señor, no los hay. Digámosle al Señor: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero tomar esta mina, Señor, y entregarte, Señor, cuando tú vengas, Señor, y decir: yo hice esto, Señor, para tu gloria. Lo dice el apóstol Pablo, que nos ocupemos con temor en nuestra salvación. Y eso es lo que significa tomar la mina del Evangelio, esa salvación que es gratuita, decir: Señor, esto merece ser compartido, esto merece ser contado, esto merece ser vivido, esto merece ser experimentado. No, Señor, no la voy a guardar en un pañuelito, Señor, sino voy a, Señor, a negociar con esto hasta que tú regreses. Pablo dice que el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, como decíamos, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el resultado de aquellos, hermanos? Que se comprometieron con este rey, que dijeron: yo le creo de que él va a regresar. Que otros digan: mira, pero ¿estás seguro? Ya, hay muchos que han dicho y han prometido lo mismo. No, esto es distinto. Yo voy a poner mi suerte, yo voy a poner mi vida, yo voy a poner mi trabajo para este Señor. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de aquellos hermanos que en obediencia se comprometieron con la misión del Rey? Verso 17. Este Señor viene y les dice: ¿qué? Bien hecho. Bien hecho. Hermanos, esto es asombroso. ¿Tú te imaginas de que un día el Señor, el creador del universo,
aquel por el cual todas las cosas subsisten, aquel que es la razón, hermanos, por lo cual todo es. Ese Señor, hermanos, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a clavar tu mirada, su mirada en tus ojos y te va a decir: bien hecho. Bien hecho, porque fuiste fiel, aunque fue en lo poquito. Trabajaste esa mina. No fuiste desobediente a la misión, te comprometiste conmigo. Y cuando yo vine, me estabas esperando. Eso es el fruto de la fe. Y ese Señor va a decir: bien hecho. ¿Qué, hermanos, música a los oídos va a hacer, hermanos, cuando Jesús venga y diga: bien hecho? Tú sabes que el libro de Apocalipsis nos dice de que nosotros no nos podemos llevar nada. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo se va a quedar acá, con la excepción de una cosa. Dice, ¿verdad?, las buenas obras de mis siervos los seguirán más allá de la muerte. Y todo lo que nosotros hacemos con la mina del Evangelio para darle la gloria, hermanos, a nuestro Señor, va a ser recompensado. Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco. Esos somos nosotros. En lo muy poco. No está pidiendo el Señor, hermanos, que seamos evangelistas internacionales. No está pidiendo Él, hermanos, que tengamos, hermanos, 50,000 seguidores en Facebook. No, en lo muy poco está bien, con tal que lo hagas para mí. Bien hecho, te voy a dar autoridad sobre 10 ciudades. Y luego viene el segundo. Y el segundo, no sé si venía penado, porque lo único que había ganado era 5 minas. Y el primero dijo: en lo poquito me fuiste fiel. Y el otro venía solo con 5 minas. Y lo traen al frente de él. El Señor le dice: Señor, tu mina. Yo tengo solo 5, Señor. Y también dijo a este: tú vas a estar sobre 5 ciudades. Bien hecho. Vemos, hermanos, el resultado final de una vida, hermanos, puesta con la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vemos al final? La recompensa divina, el agrado divino. Estaremos, hermanos, delante del Señor y Él nos va a decir: bien hecho. ¿Cuántos quieren vivir esta vida, hermanos amados? Amén. Terminemos con unas reflexiones pastorales. La primera es: hablamos de aquellos que están opuestos a Jesús. Y hablamos de aquellos que están indiferentes a Jesús el día de hoy. Yo diría, hermanos, que nuestras más fervientes oraciones deben ser dirigidas, hermanos, a ellos, porque van camino a la destrucción eterna. No es cierto que hay personas así que son muy cercanas a nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? Decirle al Señor: Señor, ¿me permitirías tú, Señor, ser un instrumento de la salvación para esta persona que hasta hoy te ha rechazado, que ha mostrado indiferencia a ti, Señor, o ha mostrado, Señor, hasta odio, Señor? Pero que nosotros, hermanos, y lo vamos a hacer hoy al terminar, derramemos nuestra alma clamando por la misericordia de Dios para con estas almas que van camino al infierno. Segunda reflexión: revisemos cuidadosamente nuestro corazón, hermano, y renunciemos tajantemente a cualquier vestigio de cristianismo nominal en nuestros corazones. Digámosle al Señor: Señor, arranca, Señor, de mí una religión que sea solo de labios, Señor. Yo quiero conocerte a ti, Señor, y el poder de tu evangelio. Quiero experimentar, Señor, lo que es estar arrepentido. Quiero experimentar tu perdón. Quiero experimentar comunión contigo, Señor. Yo no quiero tener el evangelio en un pañuelo, Señor. Hermanos, vengamos hoy y digámosle al Señor: Señor, yo renuncio a este tipo de evangelio.
porque no salva, no salva. Ese evangelio no tiene poder para salvar. Pidámosle al Señor experimentar el poder de su evangelio. Por último, ocupémonos diligentemente en tomar la mina del evangelio y multipliquémosla para la gloria de Dios. ¿A cuántos el Señor les ha dado la mina del evangelio? ¿Cuántos ya conocen de esa mina? ¿Verdad? Ustedes la tienen en sus manos, la han depositado en el banco de su corazón. ¿Cómo multiplico la mina, pastor? Hay tantas maneras. Le doy algunas. De maneras en las cuales ya estamos ocupados, o de maneras en las cuales el Espíritu de Dios te va a llamar hoy a que te ocupes. En primer lugar, cuando damos generosamente de nuestros bienes para nuestra iglesia local. Y los que no entienden esto dicen, le estás yendo a dar el dinero a esos pastores para que vivan como millonarios. Y los 3 pastores te podemos invitar a la casa, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que no vivimos como millonarios. Pero cuando tú das para el reino de Dios, tú estás multiplicando esa mina. Cuando renunciamos a la mezquindad y sembramos con generosidad, nosotros estamos multiplicando esa mina. Cuando nos involucramos en los ministerios de la iglesia local, el ministerio de evangelismo, el ministerio de bienvenida, el ministerio de los niños, ¿verdad? Y ministerios que vamos a levantar como visitación también. Cuando nos involucramos en esos ministerios y nos acercamos a los hermanos y a los pastores y decimos, yo quiero servir, pastor. Yo quiero poner esta mina que el Señor me dio para engrandecer el reino de Dios. Y una vez más alguien te va a decir, ¿y cuánto te pagan? Y tú vas a decir, ¿sabes cuánto me pagan? El día del juicio final, yo voy a estar delante de Dios. Y Él me va a decir, buen siervo. Buen siervo. Cuando oramos los unos por los otros, esto podemos empezar el mismo día de hoy, cuando tú ves a un hermano atribulado, triste, deprimido o lleno de miedo, y tú te acercas con tu hermano y tú dices, hermanos, pertenecemos al mismo reino, déjame orar por ti. Estamos engrandeciendo la mina. Cuando sabemos de alguien, hermanos, que está cautivo de miedos o de ataques del enemigo, y nosotros en el poder del evangelio llegamos, me permites orar por ti, porque yo he oído la visión del Señor que es de libertar a los cautivos, y en el nombre de Cristo Jesús yo voy a orar por ti. Estamos trabajando la mina. Cuando oras por los pastores de la iglesia, evidentemente, pastores imperfectos, muy imperfectos, hermanos, pero sinceramente, a veces nos reunimos, hermanos, y los problemas que hay, nos miramos las caras y decimos, ¿y ahora qué? Pero cuando tú estás orando para que los pastores tengan sabiduría, claridad y valor, tú estás trabajando por esa vida. Cuando encuentras oportunidad para evangelizar a los no creyentes, que no hay que ir a Norcorea para evangelizar a un no creyente. A veces están ahí en la fila, ¿verdad?, para pagar en Publix, a veces en el Tropical Park, y buscamos las oportunidades en donde haya alguien que no conozca de Jesús, y venimos y decimos, yo quiero hablarte de alguien que cambió mi corazón, que me libertó. Cuando invitamos a no creyentes a la iglesia, cuando discipulamos padres a nuestros hijos, cuando discipulamos padres a nuestros nietos, y no les enseñamos simplemente de la vida, sino cuando les enseñamos del Señor, hermanos, que fue el que dio la vida, estamos ocupándonos diligentemente en nuestra salvación. Cuando nos exhortamos al amor, a las buenas obras, a no desmayar, estamos ocupándonos en nuestra salvación. Así que el día de hoy yo quiero terminar con una oración. Yo te pido brevemente que te pongas en pie.